gran placer de presentar a una persona que yo creo que yo me enamoré de los test epigenéticos gracias a ella. Fijaros lo que os voy a decir. Es decir, yo ya sabía el gran potencial. Yo cuando lanzo un producto a la empresa, obviamente es porque es un producto diferencial, que a mí me motiva y demás, pero yo creo que hay productos como más, bueno, que los lanzas y estás seguro de que van a ser un bombazo y otros que confías más en los expertos que te recomiendan ese producto, ¿vale? Porque no tienes el conocimiento o porque en estos momentos pues no. Y yo creo que la primera vez que vi a Jessica hablar de esto, pensé, lo que tenemos en la mano es una bomba. ¿Y cómo puede ser que no lo hayamos explotado, ¿no? O sea, es como, y a medida que lo he ido hablando, bueno, ya sabéis que nada pasa por casualidad. Ha sido como me reúno con una persona y, ostras, está haciendo test epigenéticos. Me reúno con otra y no, esta chica también está haciendo test epigenéticos y al final es como señales, no lo sé. Pero a veces esto es como el chiste, ¿no? De que, ¿por qué no me quitaste a esa persona del medio? Y dice, te envié señales, pero no las vistes, ¿no? O sea, no las quieres ver. Pues bueno, yo creo que el test epigenético es una de esas cosas que le tenemos que pasar a un nivel más y darle señales, aprovecharlo más. Y desde aquí quiero decir y quiero comentarlo que ella, obviamente, empezó con esto, pero cuando no solamente es una experta en test epigenético, sino además es entrenadora personal, es una persona con muchísimos conocimientos, pues de absolutamente todo, ¿no? De cuerpo, de nutrición. Y bueno, no voy a hacer spoiler de todo lo que es, porque ella seguro que se va a presentar y lo va a decir ahora, pero yo quiero que sepáis que la unión de grandes profesionales hace que Oven sea diferente. Y tú, Jessica, eres parte de esos profesionales que suman y que hacen, bueno, suman por infinito, multiplican ya y que hacen que Oven sea diferente. Así que, Jessica, será toda tuya. Vamos a ello. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por tus palabras, siempre se agradece. Y bueno, sí que es cierto que el test epigenético es uno de mis favoritos porque evidentemente todo lo que se pueda eh, aunar o apoyar el desarrollo de una carrera profesional o de un negocio con la ciencia siempre va a dar más confianza. Y me viene mm, muy bien esto porque la reunión, la formación que voy a hacer hoy va a hablar sobre el factor confianza. Porque una de las cosas cuando comenzamos a emprender o a empezar a crear algo es el grado de confianza que tenemos para desarrollarlo, ¿vale? Porque ese grado de confianza al final nos va a decir qué nivel de competencia vamos a desarrollar. Entonces, antes de pasar a la presentación, que siempre no puedo veros ni leeros, me gustaría saber cuántos de vosotros que estáis en la sala habéis presentado a alguna persona o a algún negocio el servicio de test epigenético. Que vayan contestando, yo no. Vale. De los que no lo habéis presentado, ¿por qué no lo habéis presentado? ¿O habéis hablado de ello? Vale, hay gente que sí, hay gente que no. A ver, dame un segundo. Vale, vale. Mira, es una de las cosas que quería, ¿vale? Los presentáis, pero dos veces, alguna vez, en dos clínicas. Eh, Uno de los grandes hándicaps al final de poder presentar algo bien es saber qué es lo que estás vendiendo y saber explicarlo. Entonces, esa confianza que tú tienes al final también influye en cómo lo transmites y en cómo lo ve la persona de enfrente, ¿vale? Yo aquí lo que busco con esta formación es que sepáis cómo la confianza afecta tanto de forma personal como a nivel laboral y sobre todo también a nivel de negocio, ¿vale? Y evidentemente, como no me gusta que lo que yo diga vaya a misa porque yo aquí no soy más que una más del equipo, evidentemente con mis formaciones que ahora las veréis, me he basado en un libro
que se llama El factor confianza, que no sé si os suena Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos, pero en este caso este libro está escrito por su hijo, ¿vale? Y lo que desarrollan en ese libro es que al final la confianza no es algo que o se nace o no se tiene, sino que se puede ir trabajando y que además es un activo que vais a ir viendo cómo influye en cada aspecto del entorno en el que nos refiramos, que nos va a decir si nos ayuda a avanzar más o menos, ¿vale? Así que, sin más dilación, voy a ir a compartir pantalla. Vamos aquí. A ver, dadme un segundo que estáis viendo ahora. Ahora sí que lo estáis viendo, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, ¿lo veis bien? Ponedme... No se está viendo bien la pantalla, Jess. ¿No? No, no Vale, estás vamos a ver. compartiendo el Canva ahora mismo. Buenos días. Bueno, vale, Fer, a ver. Vale, ahora sí. ¿Tienes que hacer un máster de compartir en Zoom? Ahora sí, ¿verdad? Y bueno, está aún leyendo. Espera un segundo. Has iniciado la función, pulse 2 veces para entrar. A ver, aún no se te acaba de ver. A ver ahora. Ay, Está pensando, ¿eh? Sí, sí. ¿Quieres sí, volver a no. compartir? A veces cuando... Ah, está. Vale, que mi función está en pausa. Dale a play. Si está, si se te ha Sí, sí, puesto... sí, no, Sí, sale con... voy a salir de aquí. Sí, a veces cuando se te queda ahí, ¿vale? Dan un Es que no me deja. segundo. A ver, esto lo vamos a quitar. Que sepáis que No, no. parece más fácil de lo que es Sí, pero esto, pero siempre lo hago cuando la se primera. encalla, sí, sí, Vaya tela. cuando se encalla es como, a veces lo A vas ver, viendo y no hay problema. no sé por qué me ha salido esta función. Que de normal. Y además, como Ahora yo sí, creo que ¿no? ahora, listo, ya, Madre perfecto. mía. Es que esto es otro máster, ¿vale? Bueno, comenzamos de nuevo. El factor confianza, ¿vale? Es el ingrediente secreto para cerrar ventas. Yo cuando me planteo hacer una cápsula o simplemente me planteo formarme, siempre intento que sea algo que luego pueda aplicar, ¿vale? Entonces, este libro maravilloso que me lo encontré referenciado en otro libro, evidentemente me apoyé de las nuevas tecnologías para que me ayudase a poder hacer una presentación y sobre todo, ya no una presentación, sino un, un guión donde vosotros poder hacer de forma simple tener esos conocimientos para poder aplicarlos, ¿vale? Porque al final, una de las cosas más importantes que hay en nuestro negocio o en cualquier aspecto de la vida es esa confianza que tenemos para hacer las cosas, ¿vale? Y evidentemente, cuando vamos a presentar algo, o ya sea un negocio o ya sea un producto a una persona particular, esa confianza que nosotros transmitimos nos va a ayudar a que la venta o a que el cierre se haga de una forma más ágil o no, ¿vale? Para los que no me conozcáis, bueno, yo soy Jessica Chazarra, soy licenciada en Ciencias del Deporte, especialista universitaria en entrenamiento personal, evidentemente tengo nociones de nutrición por mi ámbito laboral, pero sobre todo una de las cosas que me ha dado
fuerza a la hora de llegar, porque yo aquí nunca lo digo, de llegar a puestos laborales de manager o directora de un gimnasio, partiendo, es la confianza que yo tenía, ¿vale? Evidentemente de mis competencias y, bueno, de cada uno ese carácter, ¿no? que tenemos. Pero sí que es cierto que muchas veces ese grado de confianza que yo he ido desarrollando poco a poco ha sido gracias a todas mis experiencias, a todos mis conocimientos y sobre todo a ese chapalante que tengo que, como mi madre decía, vergüenza robar, ¿vale? Entonces, el resto no tiene que dar vergüenza. Así que para ello me he querido un poquito eh, enfocar en lo que es la confianza y el cómo influye a la hora de desarrollar nuestro negocio, ¿vale? Y una de las frases, a mí me gusta siempre poner frases porque son cosas que me gusta que, que podáis leerlas, que os pueda dar un boom en la cabeza, ¿vale? Que son, luego hablaremos de ellas, que son las preguntas poderosas. En este caso son las frases poderosas, que me gustan mucho, porque al final, ¿qué pasa? Que tú puedes tener, ahora a día de hoy tenemos o sea, un montón de herramientas para poder hacer presentaciones con Canva, con Adobe, con un montón de inteligencia artificial que ha salido y tenemos productos muy buenos. Hay muchas empresas que tienen productos muy buenos, pero al final, ¿qué es lo que hace que tú estés en un sitio o en otro, que tú compres una cosa u otra, que tú confíes en una cosa en otra? Y es esa transmisión de esa confianza que te da la persona que te lo presenta, en este caso, ¿vale? Y yo siempre quiero que lo veáis como vosotros, ¿vale? Como vuestro núcleo de negocio y lo que transmitís a la parte que tenéis enfrente, ¿vale? Entonces, ¿por qué la confianza a día de hoy es, bueno, es como el oro, ¿no? En los negocios. Dicen que cuando la confianza sube, la velocidad aumenta y los costes bajan. Y cuando la confianza baja, todo se ralentiza y se encarece. ¿Por qué dicen eso? Porque al final, cuanto más tardes en demostrar esa confianza a la persona que tienes enfrente para que cierre un negocio contigo, más tiempo vas a tener que dedicar, con lo cual tu negocio va a evolucionar mucho más lento, ¿vale? Y al final no es que necesitemos que todo sea muy rápido, pero por lo menos que sea ágil, ¿vale? Porque a día de hoy o eres ágil o te quedas atrás, ¿vale? Y como veréis, al final la confianza lo que va a demostrar es que las negociaciones sean más rápidas, ¿vale? Que si se trabaja en equipo o de forma individual, en este caso los equipos sean más efectivos, porque cuando hay un ambiente de confianza, y eso lo hemos visto mucho, es como que se proyectan los demás, como que los demás lo absorben, ¿vale? Y evidentemente mejora tanto la marca personal como en este caso la marca de la empresa, ¿vale? Porque cuando trabajamos con una empresa que genera confianza, tú también vas a presentarla con confianza, ¿vale? Y luego, evidentemente, cuando representas a una empresa confiable, todo el mundo quiere estar relacionado con esa empresa, ¿vale? Entonces, un poquito para seguir, eh, al final es la moneda de cambio que no trabajamos, ¿vale? Porque sí que es cierto que la trabajamos, pero solo de forma personal, ¿verdad? O sea, es como solo pensamos en tener confianza, pero para uno mismo. Tener confianza para pedir algo, para hacer algo, ¿vale? Pero al final esa confianza, como he dicho antes, es una competencia. ¿Y cuántas veces pensáis que la gente practica la confianza? O sea, yo creo que habrá gente aquí, y a mí me pasó en su momento, que lo único que practicaba era hacer las sentadillas para hacerlas mejor. Igual que mis clientes, ¿vale? O es practicar para hacer una carrera popular o practicar para hacer una pintura, cosas más
habilidosas a nivel mecánico, ¿no? Por así decirlo. Pero a nivel de confianza no nos planteamos de, uy, me voy a apuntar a una formación de cómo mejorar la confianza. Y eso al final es como, no, no me interesa. Entonces, la confianza a día de hoy y con todo el impacto que tenemos a nivel mundial, de que hay muchas empresas, esto tiene que ser como la clave de la diferenciación, ¿vale? Y evidentemente, cuando hay confianza, se traducen resultados, ¿vale? Los resultados al final son que tengas una buena relación con esa persona que le has presentado el negocio y que tu negocio sea, evidentemente, mucho más sostenible y mucho más consistente. Y al final, cuando tienes una alta confianza, ¿vale? Cuando la persona que tienes enfrente ya confía en ti, todo es más fácil, ¿vale? Otra cosa es que le encaje o no le encaje, eso no tiene nada que ver. Pero ya nos va a mirar o nos va a escuchar de otra forma. Y aquí pongo un ejemplo simple que lo que me leí era de dos vendedores, ¿vale? Al final hay que poner un poquito. eh, Tú imagínate un vendedor que solo habla del producto, que solo habla de la empresa, con las características, que ni siquiera pregunta a la persona que tiene enfrente, ¿vale? Te quedas así hasta que termina de hablar, es como un monólogo. ¿Os suena que os haya pasado? A mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado porque además yo como entrenadora personal he hecho muchas entrevistas, muchas presentaciones de mi negocio y llega un momento en que decía, o sea, llevo 20 minutos hablando y al final la otra persona no sé si me estará escuchando o no. Y cuando cambié el chip, imaginaos el escenario un año después de, vale, voy a ir preguntando para que esa persona me vaya dando ella la información. Vale, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo conoces la empresa? ¿No la conoces? Y demás. ¿Cuáles son una de las preguntas, porque aquí influye mucho el tema de las preguntas poderosas? ¿Cómo crees que podría evolucionar tu negocio de una forma mucho más rápida o más o mejor? Porque cuando esa persona te pregunta, o sea, tú le preguntas a esa persona te va a dar información, ¿vale? Entonces, cuando tú hablas de esa persona, de su empresa, de su negocio, de lo que sea, esa persona ya piensa, ostras, está preguntando porque se está preocupando por mí. Y eso es súper importante a la hora de que ya tú lo que luego le estés contando vaya a ir más rápido, ¿vale? Entonces, los 5 niveles de confianza y cómo usarlos. En el libro te habla un poquito de esos 5 niveles de confianza que decía antes, que no solo era el personal, sino también eh, a nivel de entornos externos a ti. Vale, la confianza en ti mismo. Básico, si tú no confías en ti, ¿por qué lo haría el cliente? Y esto se nota mucho en el tono de la voz, ¿vale? Luego lo veremos, pero en el tono de la voz, en cómo expliques, en tu lenguaje verbal, ¿no? Al final también es practica lo que vendes. O sea, muchas veces siempre decimos, tenemos que probar el producto para poder saber también cómo afecta, aunque cada persona le afecte o le siente de una forma. Conoce tu historia. La mejor forma de generar confianza es decir, es que yo también estuve en tu lugar y tomé acción. Y ahí aparece la empatía. Y sobre todo ser coherente. ¿Vale? Yo, por ejemplo, sí que es cierto que como entrenadora personal no podía decir, no, porque yo salgo el fin de semana y me emborracho. No era coherente. O luego decirle, no, no comas esto y esto. ¿Vale? Entonces hay que ser un poquito coherente. Y si al final el cliente no confía en ti o en lo que presentas, por muy bueno que sea el producto, el no está ahí. ¿Vale? Eso por un lado, que es la confianza en ti mismo. ¿Cuál es la siguiente confianza en las relaciones?
¿vale? Hacer seguimiento es súper importante. Evidentemente es algo básico, pero si tú haces seguimiento, lo que le das a esa persona es la sensación de que te preocupas o de que te interesas porque su negocio mejore. Evidentemente siempre hay una transacción económica en medio. O sea, a quien le sorprenda eso es que en, no está en este mundo y está viviendo una realidad paralela. Pero evidentemente yo puedo proponerte algo para que tu negocio mejore y así hacer un win-win. Y cuando yo gano y tú ganas, al final hay confianza. No es yo solo quiero ganar para mí, es que yo te presento algo para que tú mejores también. Y al final eh, eso va a ayudar a que esa persona confíe más en ti, ¿vale? Sobre todo también cumplir lo que se promete y sobre todo a mí una de las claves de la personalización que genera confianza es los detalles. O sea, quedarte con detalles claves de esa conversación o si habéis podido hacer una pequeña investigación o estudio del negocio o de la persona antes, tener esos detalles que le hagan decir, ostras, pues, ¿cómo sabe eso, no? O sea, se ha preocupado por conocerlo. Y luego, la gente compra personas, no compra productos. Hay mucho producto fuera y es muy bueno, pero lo que compra es al que se le vende, ¿vale? Entonces, si tú no consigues generar y transmitir eso, va a ser más difícil, ¿vale? Y luego, evidentemente, se cultiva con empatía, con coherencia y con resultados. Aquí sí que es cierto que tener resultados con otros negocios y poder presentarlos genera más confianza, ¿no? Esto está más que claro. Porque hay una de las cosas que se llaman sesgos, y uno de los sesgos es el sesgo social. Queremos hacer lo que hacen todos. Y si hay un negocio parecido al mío que lo tiene, yo al principio también me gustaría tenerlo, ¿vale? Porque no me quiero quedar fuera del grupo. Vale. La confianza en tu equipo. En este caso, trabajamos de forma independiente, cada uno tenemos nuestro propio negocio, pero sí que es cierto que al final tenemos equipos, trabajamos, nos acompañamos o nos apoyamos en compañeros, ¿vale? Y evidentemente, cuando trabajas o lanzas proyectos grupales, pues tener esa confianza, como he dicho antes, entre todos los miembros del equipo siempre te va a ayudar, ¿vale? Porque al final se pega, la confianza se pega, ¿vale? Y en este caso, ¿vale? ¿Por qué la he puesto en equipo? Porque al final cuando lo presentamos a tres. Estás tú, está el cliente potencial y está nuestro patrocinador o patrocinadora. Entonces, al final eso es un trabajo en equipo y una presentación en equipo. Y sí que es cierto, yo por ejemplo lo hago mucho con Laura, que es organizar un poquito quién va a presentar una cosa, quién va a presentar otra, porque yo sé cómo es la persona que tengo delante, le he dado la explicación y sé que hay puntos que si los comento yo a lo mejor le van a resonar más, porque ya la conozco de antes, es una persona que es de mi entorno, o si no, porque ya he hecho yo la investigación del negocio y demás. Y eso es súper importante, porque cuando hay cohesión, cuando hay una organización de que no rebatimos una cosa que ha dicho mi compañera, o, o no sé si me explico, al final es como, wow, o sea, es que lo tienen súper claro. Entonces, si ellas lo tienen claro, yo lo tengo que interpretar como claro, ¿vale? Y evidentemente un equipo con confianza, sin confianza al final es como una orquesta, todos pueden ser muy buenos, pero no hay ritmo, ¿vale? No hay nadie que marque el ritmo. Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Esto al final también pasa en el mundo del deporte. Hemos visto a muchos equipos muy buenos, con muchas estrellas, que ahí estaban, que casi se han estrellado, por así decirlo, ¿vale? Y en los negocios pasa lo mismo. Vale. El cuarto factor es la confianza en la empresa. Tú podrías estar representando a una empresa que no te genera confianza.
sea, yo sinceramente no podría. Y una de las cosas que a mí me transmitió, en este caso Oven, fue confianza, ¿vale? Sobre todo confianza, en este caso, en la líder, ¿vale? Tanto en la líder que me lo presentó en ese momento, que fue Laura, como cuando fui escuchando poco a poco a Miriam. Y no a mí, ¿eh? He tenido gente de mi alrededor que ha ido a presentaciones y la ha visto y le ha cambiado el chip, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una líder de la empresa que es transparente, que reboza pasión, al final eso se transmite, ¿vale? Las marcas que no tienen, que no inspiran seguridad, que te bloquean información o que no tienen los valores muy claros, al final es como que, es que como que, bueno, me voy a ir, lo voy a escuchar porque a mí me gusta escuchar para poder dar una opinión, pero no lo voy a escuchar de la misma forma porque va a haber un bloqueo ahí. Cuando hay un bloqueo, y sobre todo el tema de la toma de decisiones éticas. Cuando la empresa, tú ves que lo que dice lo hace, que además de forma, bueno, moral, ética o equitativa, no justa, equitativa, pues es un win-win también, ¿vale? Y por último, la confianza en el mercado, ¿vale? Tu marca, tu empresa inspira confianza y sobre todo las opiniones, las reseñas de boca a boca, al final son los abogados invisibles de tu negocio. ¿Vale? Esto al final no dejamos de estar dentro de un negocio de recomendación, sobre todo, y que cuando tú presentas un plan de negocio a otro negocio, al final esa persona va luego a hablar a lo mejor a su alrededor y a su entorno. Entonces, esto es como cuando vas a un restaurante, como no te hayan atendido bien o a lo mejor no te haya gustado algo, cabe la posibilidad de que la reseña negativa se ponga y eso es horrible porque al final todo el mundo ve las reseñas muchas veces para poder elegir, ¿vale? Con quién trabajar, ¿vale? Nos pasa a todos. Y he puesto aquí un ejemplo, si 30 personas recomiendan tu producto y tú lo presentas bien, pues el cliente ya viene medio convencido. Y, y por eso el negocio, en este caso, de referencia, los referidos, siempre son más fáciles de convertir. Y eso pasa en nuestro sector, en el mío, como entrenadora personal y en muchos más, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿verdad? Vale, pues a partir de aquí, ¿cómo creo yo más credibilidad personal a la hora de presentar? Porque lo que he dicho antes, ¿cuántos de vosotros presentáis productos que no controláis? Como el test epigenético. Poco, ¿vale? Entonces, para poder tener más credibilidad presentando algo, uno, eh, tenéis que tener integridad, ¿vale? Es que la integridad es como la brújula interna. Es No es lo que he dicho antes, tener un PowerPoint perfecto, es ser auténtico, ¿vale? Es que la persona te cale, ¿vale? Y sobre todo, esa integridad lo que nos va a ayudar es a que la persona que tenemos delante vea con qué intención vamos. Si buscamos ayudar o si solo queremos vender, ¿vale? Evidentemente, eh, cuando tú hablas de algo simplemente por hablar, tú ya le estás elevando la conciencia y metiéndole una semillita. ¿Que quieres saber más? Si quieres saber más, me preguntas y sin problema yo te doy más información. Pero cuando la persona tú le dices algo, pero realmente lo que buscas es venderlo, esa persona se va a sentir como, ostras, que tú me dijiste una cosa y ya me estás intentando ahí meter con calzador un producto, un servicio o lo que sea, o un plan de negocio, ¿vale? Entonces, la mejor forma de generar confianza
es aumentando también ese núcleo de la credibilidad que es con qué intención vas, sí, con ayudar, con vender, ¿vale? Y luego, esto es súper importante, ¿por qué hay personas que generan más confianza que otras? ¿Vale? Pues muchas veces sí que es cierto, y esto no me voy a cansar de decirlo, es las competencias que la persona tiene. Las competencias, las habilidades, el conocimiento. Cuando tú conoces algo y sabes explicarlo, la forma de explicarlo parece que hayas nacido sabiéndolo. ¿O no pasa? Susana, que te tengo aquí en pantalla. Es así. O sea, realmente yo con el test epigenético, a mí me pasa mucho, pero porque también tengo esa capacidad de poder transformar mi diálogo en algo que parece que lo haya estudiado en 8 máster, ¿no? Pero porque evidentemente tengo con qué respaldarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablo del test epigenético hablo de libros que me leo. Cuando hablo de un producto, por ejemplo, de bienestar, me he leído la etiqueta, ¿vale? Y dentro de la etiqueta me voy a los componentes clave que actualmente son tendencia y que le pueden resonar más, pero siempre en función del objetivo de esa persona. Entonces eso genera confianza porque cuando yo hablo de un producto o hablo de un servicio como el test epigenético, es que casi como que me lo sé de pe a pa. ¿Vale? Entonces eso es súper importante porque la otra persona dice, ostras, sí que sabe, ¿eh? Sí que es cierto que hay que adornarlo un poquito con esa labia maravillosa, pero al final la labia también se entrena. O sea, es que es así. Y luego, evidentemente, el último más importante son los resultados. Si tú presentas resultados de un negocio que ha obtenido con la presentación y con haberse empezado a introducir los productos en su negocio o los servicios de Oven en el negocio, al final va a haber resultados en otras personas que no conoce de nada y que tomaron acción tras esta reunión. Entonces, a esa persona le va a dar más confianza. Por eso yo ayer solicité en mi equipo si tenían fotos de productos donde los tenían plantados. ¿Por qué? Porque para mí es más fácil cuando presento negocios decirles, pues mira, este negocio que es de estética, este que es de nutrición, este que es de tal y este que es de tal. Para decir, pues mira, eh, mm, me lo voy a pensar o voy a tomar acción, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? Y al final, si las personas les gustas, te escucharán, que esto es como todo. Pero si confían en ti, van a hacer negocios contigo, ¿vale? Y esto aquí sí que he querido poner a Zig Ziglar, que es uno de los eh, autores más importantes a la hora de divulgar a nivel de empresa y demás con libros, ¿vale? Cómo presentar y cerrar con confianza sin sonar un vendedor de enciclopedias, maravillosos vendedores de enciclopedias aquellos. Yo tenía una, ¿eh? Bueno, mis padres tenían cuando yo era pequeña. Ellos eran auténticas enciclopedias andantes, la verdad. Eran muy buenos. Y en este caso, antes de la presentación, al final yo quiero hacer esto que sea muy práctico. Antes de la presentación, prepararse, ¿vale? Como los actores aprenden un guión para luego hacer la película, para que luego ese guión sea un diálogo, que le salga solo como si estuviese hablando con un amigo. En este caso, conocer al cliente, conocer la historia y el para qué de lo que le estás ofreciendo, ¿vale? ¿Por qué esa persona le podría interesar? Porque, por ejemplo, un centro de entrenamiento, pues porque necesita aumentar facturación y necesita incorporar a un trabajador nuevo. Pues el plan de compensación te va a permitir que con el mismo tiempo de trabajo puedas abrir otra línea de negocio haciendo que tus mismos clientes te generen más ingresos, ¿vale? Por ejemplo, hay muchos más. Luego el tono, practicar el hablar. Eh, la seguridad se transmite, ¿vale? Y yo por lo menos sí que lo noto cuando una persona tiene un tono así como muy impostado, ¿no?
como un poco obligado y neutro. Y al final, si os fijáis, cuando a las personas que habléis conmigo, cuando hago formaciones, mis manos no pueden estar quietas. O sea, yo me tengo que coger un boli para hacer así, porque yo no puedo dejar de mover, porque al final o sea, la actitud se muestra con la palabra y con el lenguaje corporal, que es el tercer apartado, ¿vale? Desde el minuto uno. La seguridad se transmite con la energía y con todo, ¿vale? No solo con las palabras. Durante la presentación, romper el hielo, que no suena mucho este título, ¿vale? Al final, aquí sí que es cierto que aquí tenemos que coger como entrecomillado, ¿vale? Porque si no conoces a la otra persona, yo, por ejemplo, que presenté el plan de negocio al director de operaciones de una cadena de gimnasio, yo sí que rompí el hielo, pero porque fue compañero mío. Entonces ya nos conocíamos, pero en un contacto frío no puedo romper el hielo, a lo mejor, ¿vale? Pero con otro tipo de perfiles sí. Entonces es más fácil porque esa persona ya como que conectáis, como que baja un poquito ese, a ver qué me va a presentar este, ¿no? Hablar menos aquí porque tengo que hacer el monólogo, pero me encantaría estar preguntando. Eh, Aquí es lo que hemos dicho, hay que conocer al cliente, ¿vale? Entonces, es mejor que le hagamos preguntas a ese cliente para poder usarlos como argumento a la hora de, ¿vale? Y luego, evidentemente, el lenguaje visual. Yo esto lo usaba mucho. Imagina que estuvieses además es que yo lo decía, se lo decía cuando hacía las entrevistas de entrenamiento, tú imagínate en tu momento ideal, que es el que buscas, ya sea pues en la playa, de vacación, yo trabajaba en Madrid, con lo cual en la playa siempre era un recurso muy, muy bueno. Y que lo que me estás diciendo que quieres conseguir, lo has conseguido. ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Porque al final sí que es cierto, cuando tú imaginas, se activan los mismos núcleos, ¿vale? Las mismas áreas, que sí pasa realmente. Entonces eso hace que refuerce que tú quieras conseguirlo. ¿Por qué? Porque se segregan los mismos neurotransmisores que si estuviese pasando. Por eso es súper importante también utilizar, ¿te ha pasado alguna vez que, ¿vale? En este caso, para poder intentar revertirlo. Y tras la presentación, preguntas poderosas. O sea, ayer estuve mirando y descubrí una página que para quien quiera que me la pregunte, evidentemente no busqué mucho más porque eran las 11:30 de la noche y tampoco era plan de estar buscando más opciones. Pero crearte una base de preguntas poderosas que puedas adaptar al perfil de la persona que tiene delante, o sea, para mí es la clave. Ya no tras la presentación, también lo puedes utilizar durante la presentación, ¿vale? ¿Qué parte de esto te ha parecido más interesante? Esto es como un final, pero es que el durante hay muchísimas y muchísimas preguntas que se pueden utilizar, ¿vale? Y hacerlo fácil, que el siguiente paso esté claro. Le guste o no le guste, saber que dentro de 2 días le vas a escribir, por ejemplo, y le vas a preguntar si va a tomar acción o le va a preguntar qué tal, qué dudas se le quedaron, ¿vale? Porque esto va unido a luego la coherencia, a hacer lo que prometes. Si vas a decir que le llamas, llámale. A mí me ha pasado en negativo. No he llamado y al final eso se ha enfriado. No ahora, sino durante cuando he trabajado. Y volver a reconectar. Uf, cuesta, ¿eh? Cuesta, ¿vale? Y por eso, si la confianza la trabajamos bien, los negocios se hacen más ágiles, que es lo que hablábamos antes. Y sobre todo agradecer, ¿vale? Agradecer el tiempo, aunque haya sido una seta, la persona que está delante. Agradecer su tiempo porque te lo ha reservado, ¿vale? Y también es cierto que la otra persona, a nosotras siempre nos ha pasado que nos ha agradecido el nuestro, ¿vale? Independientemente que tome acción o no tome acción, ¿vale? Pero siempre agradecer
es la clave, es una de las claves. Vale, y luego, ya por terminar, el efecto boomerang de la confianza. Porque al final, la confianza no es algo que pides, es algo que proyectas. Y no se impone, se inspira. A mí esta frase cuando la leí el otro día me pareció brutal. Eh, a ver, dame un segundo. Y cuando tú has proyectado confianza y esa confianza es, la persona te la ha cogido y la ha valorado, al final se multiplica. Porque esa persona va a hablar a otra persona, porque si esa toma de acción que ha hecho le está viniendo bien al negocio, le está viniendo bien para perder esos kilos, para dormir mejor, para tener ese extra de ahorrar e irse con su familia en verano de vacaciones. ¡Wow! Esa confianza vuelve multiplicada, ¿pero por qué? Porque ya se ha encargado esa persona de hablar bien de ti. ¿Vale? Entonces, ahí tú ya tienes un paso dado. Y como todo, la confianza se trabaja y la confianza se practica, ¿vale? Se practican las aptitudes, se aplican las aptitudes, que esto lo decimos mucho. Se valoran los resultados, y esto es súper importante porque eh, si se falla no pasa nada. Se vuelve a intentar, ¿vale? Pero tienes que ver dónde falla. ¿Vale? Porque es que si no te estás tropezando siempre en el mismo escalón. Porque si tú no analizas los resultados y en dónde fallas, no puedes revertirlos o por lo menos adaptarlos y cambiarles la forma, ¿vale? Y luego, evidentemente, una vez que has valorado eso, ya lo adaptas, ¿vale? Y eso te va a generar y te va a aumentar la confianza. ¿Bien? Por último, unas conclusiones muy rápidas. Tus palabras no venden, pero tu confianza... O sea, tus palabras venden, perdón, pero tu confianza cierra. ¿Vale? Y al final no ganan los que más hablan, sino los que más hagan que confíen en ellos. Y ya quería terminarlo con la velocidad de la confianza es la velocidad del éxito. Hay muchas veces que esto no es una línea recta hacia arriba, pero sí que es cierto que va así y en el momento que ella coge confianza, ¡buf! Y ya sube de forma exponencial. Y por eso eh, creo que una de las cosas más importantes es el conocimiento, ¿vale? Porque a día de hoy solo sobrevive, entre comillas, ¿vale? Siempre el que sepa generar, transmitir y aplicar el conocimiento que se convertirá en el factor fundamental para generar confianza, ¿vale? Y esto lo leí en un libro. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Los trabajos mecánicos que no sean creativos o que no tengan un factor de crear, aplicar, generar valor, van a acabar desapareciendo, ¿vale? Pero hay otros negocios que sí que van a necesitar de personas, que es, por ejemplo, el nuestro, ¿vale? Entonces, eso siempre va a ayudar a tener por lo menos más seguridad, menos incertidumbre, eh, más escalabilidad, ¿vale? Poder multiplicar nuestro negocio y sobre todo eh, ver un futuro un poquito más sostenible. Y de aquí, lo único que quería daros es las gracias por estar esta mañana conmigo, con los compañeros, con una cápsula más, aportando un poquito, pues eso, las ganas de poder ayudar, que no vender, ¿eh?